Hola, ¿cómo va? Bueno, en esta ocasión vamos a ver algo específico del texto Lo inconsciente. Freud a lo largo de ese texto trata de responder a una pregunta. La pregunta es, ¿cómo hacer que una representación inconsciente, es decir, una representación reprimida, pueda hacerse consciente? Y va a plantear distintas hipótesis. La primera es la hipótesis tópica, la cual consiste en dos sucesivas transcripciones o retranscripciones del mismo material en dos localidades diferentes. Las localidades son los sistemas, sistema inconsciente y sistema preconsciente consciente, cuando habla de localidades. Es decir, que la representación que fue reprimida, obviamente, quedó inconsciente, ¿no? Bueno, debe también retranscribirse en otra localidad. Dos sucesivas transcripciones, dos transcripciones del mismo material, ¿sí? La misma representación, por eso el mismo material, en dos localidades diferentes, en el sistema inconsciente y en el sistema preconsciente consciente. Esto es muy metapsicológico, muy teórico, y ustedes tienen que saber lo teórico. Yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿sí? No para que lo tomen y lo puedan explicar en un parcial, pero sí para que entiendan. Imagínense en Elisa de Bonarre, ¿no? Tomemos el caso de Elisa de Bonarre. ¿Cuál es la representación reprimida? Inconsciente, el amor hacia su cuñado, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede también estar en el preconsciente consciente, en esta localidad también? Bueno, Freud se lo podría decir. A vos lo que te pasa es que estás enamorada de tu cuñado. Y está en las dos localidades, ¿no? Dos transcripciones del mismo material, amor hacia su cuñado, en localidades diferentes, en el sistema inconsciente y en el sistema preconsciente consciente. ¿No? Sí. Pero ¿por qué es insuficiente? ¿Por qué fracasa esta hipótesis? ¿Por qué no es válida? Freud dice, y esto sí es teoría, ¿no? Ya salgo del ejemplo. Tener oído y tener vivenciado son de naturaleza psíquica diversa, de naturaleza psicológica diferente. ¿Sí? No es lo mismo tener oído que tener vivenciado. No es lo mismo que te diga vos amás a tu cuñado que vivenciar ese amor conscientemente, ¿no? No es lo mismo. Bueno, espero que se haya entendido. Ahora paso a la otra hipótesis. Pero se entiende por qué fracasa la anterior. Tener oído y tener vivenciado son de naturaleza psíquica diversa. No sirve de nada. Oído, tener vivenciado no es lo mismo. ¿Sí? Segunda hipótesis. Hipótesis dinámica o funcional, también llamada funcional. Implica cambios de estado funcional en la misma localidad. ¿Sí? En la misma localidad, en el mismo sistema. Acá, acuérdense que es cómo operó la represión, porque va a ser el camino inverso este. Cuando opera la represión, siempre la represión es secundaria. Cuando hablamos a secas, representación y monto de afectos se separan. Al separarse, obviamente, hay una sustracción de investidura consciente y una adición de contrainvestidura inconsciente. Bueno, la hipótesis dinámica o funcional lo que implica es cambios de estados en la misma localidad. Esta representación que quedó inconsciente, reprimida, va a estar añadida a un afecto, a la contrainvestidura inconsciente. ¿Sí? Bueno, acá hay que sustraerla, hay que sacarla. Una vez que se la sustrae, queda la representación sola. ¿Sí? Pero para que se vuelva consciente esta representación, necesito
añadirle una investidura preconsciente. Investidura preconsciente. ¿Sí? Miren esto, paren el video las veces que necesiten. ¿Sí? Y eso es muy conceptual, ¿sí? Es muy metapsicológico, porque estamos en conceptos metapsicológicos. Pero miren el video, párenlo, es importante que lo entiendan. ¿Por qué es insuficiente esta hipótesis? ¿Sí? Siempre tienen que saber por qué no termina con esa. Porque va a haber pacientes que tienen un lenguaje de órgano particular, que son pacientes esquizofrénicos, en donde el inconsciente se encuentra a cielo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una división tajante entre el sistema inconsciente y el sistema preconsciente-consciente. ¿Sí? Del esquema del peine que está, el primer esquema del aparato psíquico que está dividido en dos sistemas. En los pacientes esquizofrénicos eso no sucede. Da el ejemplo de una paciente de Taus, la cual ella dice en la sesión que su marido es un hipócrita y se queda ciega. Hipócrita en alemán quiere decir, la traducción que estricta al castellano, ¿sí? Quiere decir torcedor de ojos. ¿Sí? Es un hipócrita. Hipócrita quiere decir torcedor de ojos. Y ella se queda ciega. ¿Qué sucedió? Hay un lenguaje de órgano particular, ¿sí? En estos pacientes esquizofrénicos. Es insuficiente la hipótesis dinámica. Entonces, ¿qué va a plantear Freud? La hipótesis estructural o económica, la cual establece que en el inconsciente hay pura representación cosa, y para que se vuelva consciente esa representación cosa, hay que añadirle la representación palabra correspondiente. Y así llegamos a una representación objeto consciente. ¿Sí? Es decir, repito, en el inconsciente abunda pura representación cosa. Para que la representación cosa se vuelva consciente, para que la representación reprimida se vuelva consciente, hay que añadirle la representación palabra correspondiente a la representación cosa. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo, pero muy burdo, ¿sí? Imagínense, bueno, ¿esto qué es? Una lapicera, pero es un objeto, es una cosa. Si yo le añado la representación palabra lapicera, se vuelve consciente. ¿Sí? Es un ejemplo muy burdo, agarrarlo con pinzas, es para tratar de bajar un poco, ¿no? La cuestión tan metapsicológica. Pero espero que les quede claro la parte teórica, que es lo que más me importa. Cualquier cosa, como saben, yo sé que este segundo parcial es complejo, así que continuamos con los demás videos y con las clases de apoyo.